Bueno, ahora sí. No es que tuve un problema con, o sea, de manera inconsciente hice clic en salir y me salí. De manera inconsciente. Estaba aquí tratando de ubicarme con las otras clases y se hundí donde no era. Ok, profe, Sí, iban a preguntar. sí, ¿me escucha? Sí, escucho, sí estoy Ok, escuchando. ok, gracias. ¿Cuándo podemos saber que hay una congestión en la pelvis? Bueno, eso es cuando las personas tienen, digamos, cuando hay un tipo de inflamación. Tiene los ovarios inflamados, que tiene el útero inflamado. De esa manera, pues, la vejiga inflamada en Oh, cistitis. Cuando hablamos de congestión es que hay una acumulación sanguínea allí y generalmente cuando hay inflamación hay congestión de sangre allí. Entonces se trata de que esa congestión comience a circular, inclusive eso es lo que provocan los dolores, una concentración de sangre en esos lugares. Entonces se busca la manera de expandir y que la sangre siga corriendo por sus conductos normales y de esa manera deje de haber tanta congestión sanguínea allí en ese medio. ok. Gracias, profe. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, esperen un momento. Pero mira, aquí algo. Maestro, Bueno, entonces, sigamos acá. maestro, tengo una pregunta. Profesor Sí, Nicolás, Es que se fue la señal. Disculpe. Este, ajá. los baños los baños calientes para los pies, dijo que los diabéticos no, y quisiera saber por qué no, cada cuándo se deben hacer esos tratamientos, una o dos veces por semana, o cómo sería, ¿eh? Bueno, depende de la afección, porque si usted tiene un de cabeza, pues ya no tiene que utilizarlo. Lo que tienes que revisar es la causa del dolor de cabeza. Eh, Generalmente se hacen acorde a la patología a tratar. ¿Ya? Como le explico, si es un dolor de cabeza y yo me lo hice y se me quitó el dolor de cabeza, ya es suficiente. Aunque queda el reto de saber por qué se produjo el dolor de cabeza. Y en otras aplicaciones lo puedes tres veces a la semana. Ahora, ¿por qué el paciente diabético no? Porque el paciente diabético tiene una mala circulación periférica. E inclusive un paciente diabético no, a veces el dolor, el calor no lo identifica bien, no lo maneja bien. Entonces se puede quemar y generalmente los diabéticos tienen mala circulación a nivel periférica, o sea, a nivel eh, de las extremidades. Entonces no se recomienda. profesor Nicolás, una Gracias. consulta respecto a los tratamientos que usted indicó de masaje con agua y en los pies. ¿Se puede alternar, digamos, un día sí y un día no? ¿O se tiene que hacer, por ejemplo, un tratamiento eh, con un lapso de tiempo y luego continuar con otro, pero de manera regular? Este tratamiento sí lo puede hacer el de las frotaciones con agua fría. Ese tratamiento sí lo puede hacer, digámoslo así, depende de la patología de que se está aplicando allí. ¿Ya? Hay que saber cuál es eso. Pero es un tratamiento que usted lo puede aplicar todos los días y no tiene ningún problema. Lo puedes aplicar alternado, pero todo depende de la enfermedad que se está tratando. Mm,
Pero, disculpe, en caso de, por ejemplo, si una persona estuviera eh, con algún malestar, por ejemplo, esté pasando por un cuadro de resfriado, ¿se podría aplicar o tendría que esperar todo el proceso para poder realizarse? No, resfriado sí no. Es mejor hacerlo ya cuando salga de allí para otro tipo de patología. Ahí mejor buscaríamos el baño de los pies, por ejemplo, de lo que hemos visto allí, para el resfriado, Ay, porque este es con agua con hielo. ¿Mm? sí, pues. Ya. Gracias, profesor Nicolás, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir con el tema de la farmacología vegetal. Vamos a compartir. Profe, la fricción de sal sí se la pueden hacer los diabéticos. Sí, claro, es así. Pues gracias. Bueno, bueno, vamos a estudiar una planta que es el naranjo o la naranja, pero no vamos a utilizar el fruto. Vamos a trabajar las hojas, la corteza del naranjo. Entonces, inclusive las flores. El naranjo, de sus acciones farmacológicas más complejas, podemos decir que tiene exactamente las mismas que otros tipos de naranjos. Recordemos que con el agua destilada de la flor del naranjo se prepara el agua de azahar, conocida desde hace mucho tiempo para calmar los estados nerviosos de la mujer. El agua de azahar es agua destilada de la flor del naranjo y se ha utilizado para calmar los estados nerviosos, especialmente de las mujeres. También, gracias a la pulpa ya de la naranja como tal, se considera un estupendo laxante idóneo para regular intestinos perezosos. La pulpa de la naranja. Preparado en tisanas, ya se preparan las tisanas a partir de las hojas del naranjo, con dos hojas de naranjo por taza de agua hirviendo. Esa se puede tomar cuanto se quiera, no es, tiene así una dosis dañina como tal. El fruto sec fresco también, pues, digamos, es bueno consumirlo, digamos, el jugo, no tanto como jugo, sino pues consumiendo la naranja como tal. De todas maneras, en cualquier forma, pues presenta eso. Ahora miremos desde el punto de vista ya de la corteza del árbol de la naranja. El cocimiento de la corteza como tónico estomacal, cuando el paciente ha perdido las ganas de comer, ¿ya? Se prepara el cocimiento con 30 gramos de corteza seca y cortada en pedacitos, preparadas en en medio litro de agua, ¿ya? Medio litro de agua y consigues 30 gramos de corteza seca, la cortas en pedacitos. Si la puedes moler mejor, ¿no? En polvo, se deja hervir durante un cuarto de hora, unos 15 minutos hirviendo. Si lo consigues así en polvo, mejor, o si la puedes pulverizar. Y de esa manera, 30 gramos de corteza seca y cortada en pedacitos en medio litro de agua. Después que ya la cocinas durante 15 minutos, lo dejas enfriar, se cuela y se endulza a gusto. Bueno, con miel de abeja. Si quieres o te lo tomas así, eso no hay problema. La miel sería ahí como por el paladar, pero si usted lo puede tomar así, no tiene que necesariamente echarle algún dulce o algo. Y tomando una tacita después de cada comida, le ayuda como tónico estomacal para que le dé ganas de comer, por ejemplo. También esta planta es sedante, es venotónica y laxante, o sea, es sedante que tranquiliza el sistema nervioso, venotónica porque da tonicidad a las venas, que las venas comiencen a funcionar bien, y también es laxante, ¿ya?
Entonces, especialmente se ha utilizado en el tema de sedante, especialmente con las hojas. Bueno, ahí utilizamos una planta que de pronto es muy común en algunas partes. Vamos a hablar ahora del orégano. Creo que en la clase pasada preguntaron sobre el orégano. El nombre científico es Origanum vulgare L. Tiene muchos sinónimos que no voy a leer aquí. Los nombres comunes que tiene son orégano, orégano europeo, orégano de España, mejorana silvestre, orégano silvestre. Partes utilizadas, ahí el orégano tiene varias formas, ¿no? De diferentes, pero son oréganos. Este es un tipo. Las partes utilizadas son las hojas del orégano y las subunidades floridas, o sea, las florecitas. Los usos tradicionales del orégano se emplea por vía oral como estomáquico, o sea, ayuda a darle tonicidad al estómago. Expectorante, ayuda a expulsar flemas. Antiespasmódico, que ayuda a contrarrestar los espasmos musculares. Antiflatulento, ayuda a contrarrestar la flatulencia, los gases intestinales. Aperitivo, genera ganas de comer. Digestivo, ayuda a la digestión. Carminativo, también ayuda en el tema de las formaciones, evitar las formaciones de gases. Diurético, estimula al riñón a eliminar líquido. Antiinflamatorio, vulnerario, que cura lo que son llagas y heridas. Esa propiedad vulneraria. Y en el tratamiento de afecciones respiratorias también se utiliza. Y externamente se usa como resolutivo y en caso de inflamación de los ganglios linfáticos. Ese es los usos tradicionales del orégano. Ahora vamos a ver otros usos que se está utilizando ahora, que es el aceite de orégano. Ahorita vamos a trabajar sobre eso. El orégano tiene algunos principales constituyentes. Contiene un aceite volátil, compuesto principalmente por carbacrol, borneol, terpineol, timol y cimeno. En la planta se encuentran ácidos fenólicos, como el cafeico, clorogénico, rosmarínico. Tiene flavonoides derivados de apigenol, de canferol, taninos generales. Pues tiene variedades aquí de componentes, por eso su versatilidad en el tema de tratamientos naturales. Vamos a ver algunas actividades farmacológicas que han sido demostradas a través de estudios en laboratorio. Se determinó en el orégano la actividad antioxidante, o sea, que contrarresta los oxidantes. Lo hicieron a través de extractos de metanólicos, o sea, con alcohol con metanol, extractos que se hicieron de las hojas con metanol y también extractos acuosos de agua. Tanto el extracto metanólico como el extracto acuoso se hizo con las hojas y se le dio actividad antioxidante. Igualmente el aceite esencial de orégano y también en la infusión, como infusión, la infusión de las hojas también tenía actividad antioxidante. El aceite de orégano mostró actividad antimicrobiana in vitro, o sea, en cápsula, en laboratorio, con presencia de bacterias, de microorganismos, el aceite de orégano mostró actividad antimicrobiana. Por eso se está utilizando para el tema también de algunas bacterias y también en el tema del hongo cándida. ¿verdad? El hongo cándida también tiene actividad sobre ella, inclusive el Helicobacter pylori también lo están utilizando el aceite de orégano. El aceite de orégano, gracias a compuestos como el carbacrol, ha demostrado tener propiedades antifúngicas, o sea, contra hongos, especialmente contra el hongo Candida albicans, que causa la candidiasis. Mezcla unas gotas de aceite esencial de orégano
con un aceite portador, puede ser un aceite de oliva o de almendras, y se echan unas gotas de aceite esencial de orégano. Una proporción común es de 1 a 5 gotas de aceite de orégano por cada cucharadita de aceite portador. O sea, el aceite portador es el aceite que lo va a llevar él allí. Entonces puede ser 5 gotas de aceite de orégano en una cucharadita de aceite de oliva o de almendra. Consideraciones importantes, no ingerir directamente. Los aceites esenciales son muy potentes y no deben tomarse por vía oral. Tienes que buscar un aceite portador para que no te haga efecto dañino. Hay que tener en cuenta que el consumo de esta planta, si está tomando anticoagulantes o tiene problemas de coagulación, no debe usar aceite de orégano. ¿Ya? Si tiene problemas de coagulación o está tomando anticoagulantes, no debe usar aceite de orégano. Ya la planta como tal, las hojas, ya saliendo un poco del aceite, ya aquí con las hojas, las indicaciones sería uso interno para tomar como antiinflamatorio en casos de inflamación, carminativo también para problemas de malas digestiones, le ayuda a mejorar la digestión. La posología, modo de empleo oral, 250 miligramos de la planta, 1 o 2 veces al día. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que usted en 3 pocillos de agua, usted echa 250 miligramos de las hojas y puedes tomarte, puedes tomarte 3 o 2 veces al día esta dosis. El aceite esencial, que ya habíamos visto, 2 a 4 gotas cada 8-24 horas. El aceite esencial y el extracto fluido, bueno, este es otro que no lo vamos a utilizar, solamente se lo dejo ahí de referencia. Estamos utilizando el aceite esencial y podemos utilizar el aceite esencial de 2 a 4 gotas en su respectivo aceite, el aceite que lo va a transportar al aceite esencial cada 8 a 24 horas. Contraindicaciones y precauciones ya de la planta de orégano. En embarazo y lactancia no debería tomarse. Hipersensibilidad a los componentes de la planta. Hay personas que son hipersensibles. Si lo pruebas la primera vez y te sientes mal, no lo tomes. Entonces, porque todos no somos iguales, algunos somos sensibles a ciertas plantas que aunque sean vegetales, nosotros por naturaleza podemos tener cierta sensibilidad. La reacción de hipersensibilidad se manifiesta con prurito, o sea, rasquiña en la piel, edema facial, acumulación de líquidos en la cara, disfagia, que es dificultad para tragar alimentos o líquidos, no lo puede tomar, le surge a la persona que tiene hipersensibilidad al orégano, dificultad respiratoria y disfonía, ya problemas con la voz. Entonces, son personas hipersensibles al orégano. No es que el orégano sea malo en sí, sino que todos no somos iguales. Hay gente que es hipersensible al orégano, el otro a la papaya, el otro a la yuca. A cualquier cosa podemos. Yo he encontrado gente que le cae mal disque el agua. Entonces, imagínense. También el orégano tiene interacción con otros medicamentos. Puede reducir la absorción del hierro. ¿Ya? La absorción del hierro la puede reducir. O sea que si tienes problemas de anemia, mejor evitarlo por otro lado. Pero puede, anemia no, sino si estás tomando algún producto con hierro, algunas pastillas, entonces al tomarlo con orégano puede que reduzca la absorción del hierro. Toxicológicamente, pues no se reportan estudios en las bibliografías. Se puede presentar en diferentes formas farmacéuticas y otras preparaciones en cápsulas con polvo de orégano, por ejemplo, aceite fluidos, aceite esencial.
Entonces, se está hoy en día utilizando mucho en el tema del hongo cándida. Inclusive algunos están utilizándolo para el Helicobacter pylori, como tal, porque es un antimicrobiano y es una bacteria, el Helicobacter pylori. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Miremos otra planta. Bueno, vamos a trabajar también hoy el tema de la papaya, que es una fruta, pero también su árbol tiene propiedades medicinales. El nombre científico de la papaya es Carita papaya. Tiene diferentes nombres. Bueno, en una parte le dicen fruta bomba, en otro le dicen papaya, en otro le dicen lechosa. Hay diferentes tipos de clases de papaya, ¿no? Los nombres comunes, papaya, lechosa, fruta bomba. No sé qué otro nombre le dicen por ahí en otros de sus países. ¿Cómo le dicen en Puerto Rico? Papaya. Papaya. Y lechosa también, profe. Bueno. Y en Cuba, fruta bomba. Fruta bomba. Bueno. Listo. No sé cuál, si hay otro nombre por ahí. Bueno, entonces, las partes que se utilizan son la pulpa y las hojas para los tratamientos. Los usos tradicionales de la papaya, los frutos son considerados como digestivos. Es una planta digestiva, tiene enzimas y entonces se utiliza como digestivo, diurético, se estimula a los riñones a producir orina y es laxante, ayuda a que el tránsito intestinal mejore, las heces fecales se ablanden, mejora el tránsito intestinal. La papaya es utilizada para el tratamiento de constipación intestinal. Constipación es estreñimiento. Entonces se utiliza para eso. Para la dispepsia, para mala digestión, se utiliza la papaya. En la enteritis, o sea, en la inflamación de los intestinos. Enteritis es inflamación de los intestinos. La disentería es una inflamación intestinal que provoca diarrea severa, a menudo con sangre o moco en las heces. Entonces también se utiliza la papaya. En la psoriasis, que es una enfermedad a nivel de la piel, ¿ya? Y en casos de verrugas también se utiliza la papaya. Ahorita vamos a ver cómo. Entonces, las preparaciones de las hojas ya se emplea en el tratamiento de enfermedades asociadas al tracto gastrointestinal. Las preparaciones de las hojas. Se le abrió a alguien el micrófono. Bueno. Entonces, las hojas de papaya se trabajan mucho asociadas a enfermedades del tracto gastrointestinal, o sea, del estómago, los intestinos. En infecciones intestinales con parásitos, se utiliza como antihelmíntico. Antihelmíntico es contra helmínticos, tiene que ver con parásitos. Y también como diurético, estimula los riñones a eliminar orina. El látex viene siendo como la lechita que bota la papaya como tal, es usado para el tratamiento de la psoriasis, que es un problema de la piel, inclusive tiene que ver inclusive con el hígado, pero se utiliza el látex para el tratamiento de psoriasis, la tiña, eczemas, pecas también, manchas de la piel y verrugas. Se utiliza el látex de la papaya. Se ha reportado actividad abortiva, entonces hay que tener en cuenta que las personas embarazadas, la mujer embarazada no debe utilizarla. Carminativa, que ayuda a la digestión, y vermífuga. ¿Ya? Esa actividad vermífuga pues tiene que ver también con los parásitos. ¿Cuáles son los principales constituyentes? El látex, que viene siendo la lechecita que bota la papaya,
cuando uno la coge el fruto y le hace una hendidura, ahí comienza a botar, y el árbol también tiene algo de eso. Ese látex contiene enzimas proteolíticas. El látex contiene enzimas proteolíticas. Proteolíticas quiere decir proteína, lítica viene de lisis, lisis es rompimiento, o sea que ayuda a romper la cadena de proteína, la rompe para que queden los aminoácidos solos, ¿no? Cada aminoácido para ser absorbido. Entonces, como tiene enzimas proteolíticas, o sea, enzimas que trabajan a nivel de las proteínas, el látex tiene la papaína, las quinopapaínas A y B, dos proteínas fuertes y tiene las peptidasa A y las peptidasas B. En el fruto se encuentran vitaminas A, C, tiamina, riboflavina, niacina, carotenoides, como el alfa y beta caroteno, tiene luteína, tiene licopeno. Tiene también minerales, ácidos orgánicos y bencenoides. De las hojas se han aislado glicóxidos cianogenéticos, como el que tenemos aquí. Es un glicóxido cianogenético. Y se han aislado allí de esto. Algunas tribus de América, la carne las envolvían en hojas de papaya y la ponían a asar en la carne en hoja de papaya, y cuando consumían eso con la hoja de papaya, las carnes sentían que les caía muy bien la carne. No estoy aquí fomentando el consumo de carne, estoy dando un ejemplo de la actividad de las enzimas proteolíticas que contiene inclusive la hoja de papaya, de que los indígenas la envolvían en hoja de papaya, las asaban la carne, se la comían y sentían mucho ventaja al comerla así que comer la carne sola. Bueno, actividades farmacológicas que se han visto a través de estudios, un extracto acuoso de las raíces de la papaya mostró actividad diurética en ratas, o sea, ayudó a la eliminación de orina. El extracto anónico, extracto en alcohol etílico de las semillas, presentó actividad tocolítica en ratas. La actividad tocolítica tiene que ver que disminuyen las contracciones uterinas y el tono muscular del miometrio, que tiene que ver con el útero. Entonces, cuando eso se vio, el extracto etanólico de las semillas presentó esa actividad tocolítica, disminución de las contracciones uterinas y del tono muscular del endometrio. El extracto de semilla de papaya por administración oral a ratas previene la fertilización del óvulo. Reduce el conteo de espermatozoides e induce lesiones testiculares en el extracto de semilla de papaya, cuando se utilizó en ciertas dosis. No quiere decir que usted no puede utilizar la semilla de papaya, porque la semilla de papaya también tiene un efecto antihelmíntico, pero no es para que usted esté constantemente consumiéndolas en dosis muy altas. Indicaciones, usos internos, aporte de fibra para favorecer la digestión, la posología, modo de empleo oral, en caso de dispepsia para digestiones, 300 miligramos de extracto seco de la pulpa antes de las comidas en caso de dispepsia de mala digestión. Estamos hablando ya del fruto de la papaya. Contraindicaciones y precauciones. Externamente, el látex es irritante y vesicante. Internamente puede causar gastritis severa si la persona abusa de eso. Más que todo, debe ser utilizado externamente el látex, ¿ya? Especialmente lo aplica donde tiene el problema, donde está la psoriasis, donde está el eczema, donde está la mancha que quieres quitar. Exclusivamente utilízalo más allí, en esa zona. Hay que tratar de utilizarlo de esa manera. La toxicidad por administración a dosis repetidas por 30 días del extracto metanólico de las semillas, se evidenció daño hepático en ratas.
¿ya? Entonces, por 30 días, dosis repetidas del extracto metabólico de la semilla se evidenció daño hepático en ratas, ratas tratadas por vía oral con una dosis de 2.000 miligramos por kilo de peso de una fracción metanólica de semilla, no presentaron de toxicidad después de 14 días de observación. Entonces, nosotros podemos utilizar la semilla de la papaya, pero no debemos de abusar de ella. Eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? La podemos utilizar. Por ejemplo, hay un tratamiento con la papaya que es para ayudar a limpiar la sangre como un elemento purificador también que se utiliza es la pulpa de la papaya, la cáscara de la papaya, te corta y unas 10 semillas de papaya. Se licúa todo eso, la pulpa, la semilla, o sea, coge el pedazo de papaya con cáscara, ¿ya? Y le echas 10 semillitas de papaya, la licúas. Puedes durar una semana con ella tomándola y eso te va a ayudar a la limpieza de la sangre. Lo utilizan mucho para eso, para estimular también el hígado, para problemas digestivos. Todo eso lo utilizan de esa manera. Lo podemos utilizar, pero hay que tener cuidado de que no vayan a consumir exceso. También para parásitos, la semilla de papaya es un producto muy bueno. También hay formas farmacéuticas y otras preparaciones, ¿sí? Bueno, solución oral preparada con pulpa de papaya. Tabletas con polvo de pulpa de papaya también las venden ya como enzimas para los problemas digestivos, de mala digestión, de deficiencia de enzimas. Ya lo venden así de esta manera comercial. Bueno, vamos a otra. Bueno, espérenme un momento. Buscar otra. Bueno, vamos a mirar otro producto pues que no es muy utilizado quizás por nosotros, la mostaza negra. La mostaza negra es un producto también que tiene sus propiedades medicinales, ¿no? Que la vamos a estudiar. Tiene un compuesto que es la sinigrina, que es esta que tenemos aquí. Y la sinigrina es el componente principal de la semilla de mostaza negra, que tras sufrir una hidrólisis, o sea, una intervención, una lisis, rompimiento hidroagua, un rompimiento de esta molécula en agua, se transforma en lo que habitualmente se denomina esencia de mostaza. Y esta esencia de mostaza lo que contiene es isotiocianato de alilo, que es responsable de su acción extremadamente rubefaciente, que provoca el enrojecimiento de la piel o de las mucosas las que entran en contacto, en especial a través de la dilatación de los capilares.
La mostaza negra vamos a ver que más que todo es de forma tópica que la podemos utilizar. Esta acción ve disminuido en parte sus efectos por la presencia del mucílago, que también se encuentra patente en la esencia de mostaza. Entonces, la mostaza negra habitualmente se emplea en forma tópica, o sea, a nivel de la piel, en problemas reumáticos, ¿ya? Afecciones respiratorias, problemas menstruales y neuralgias, o sea, dolores a nivel de los nervios. Neuralgias son dolores a nivel de los nervios. Problemas menstruales, afecciones respiratorias, problemas reumáticos y todo de forma tópica a nivel de piel. No se debe dejar en contacto con la piel más de 15 minutos, ya que puede ocasionar ulceraciones, la mostaza negra. Esta planta nunca se debe emplear por vía oral, no debe ser empleada por vía por la boca, porque habitualmente provoca procesos de gastroenteritis, o sea, inflamación del estómago, de los intestinos, puede provocar convulsiones, llegando a desencadenar incluso la muerte por colapso cardiorrespiratorio. Siempre en uso externo, no se debe usar por vía interna. Los baños también se añaden de harina de mostaza en un saquito que se introduce en una bañera con agua caliente. Popularmente se ha venido empleando contra la parálisis motora. Cuando la persona tiene parálisis del sistema locomotor, o sea, muscular, hueso, que no puede caminar muy bien, popularmente se ha venido empleando en baños la mostaza negra. Se añaden 150 gramos de harina de mostaza en un saquito que se introduce en una bañera con agua caliente. El agua debe estar caliente, se introduce el saquito y ahí se mete. También la mostaza negra se puede utilizar en pediluvios, que son los baños de pie. En un baño de pie que se realiza añadiendo 25 gramos de la harina de mostaza a 1 litro de agua, se emplea popularmente para combatir casos de neuralgia, o sea, dolores a nivel de los nervios. Se puede utilizar en caso de dolor de cabeza también, lo utilizan mucho. En forma de cataplasma, se prepara una mezcla de harina de mostaza diluida en agua a 40 grados centígrados, junto con 3 partes de harina de linaza. Entonces, 3 partes de harina de linaza por una parte de harina de mostaza, que está diluida en agua a 40 grados centígrados. Se emplea en afecciones de vías respiratorias, problemas reumáticos envueltas en gasa. Se coloca en la parte externa a nivel del tórax, en problemas respiratorios y también pues, en problemas reumáticos de las articulaciones. Se coloca externamente. Recuerden que esto no es para comerlo o tomarlo. En casos externos es rubefaciente, es antirreumático, o sea, contra reumatismos, y como emenagó. Emenagó estimula la evacuación menstrual en las mujeres, o sea, que tiene problemas para la menstruación, entonces se colocan a nivel, en la zona pélvica, una cataplasma, como lo dijimos acá, así con esta parte que vemos aquí. Se coloca sobre un lienzo, perdón, después que lo vimos por acá. Sí, en esta, se me olvidó el nombre ahora, de esta tela, de este tipo de tela, en gasa, en una gasa, ese es el nombre, grande que coja aquí la parte donde está el útero, en la zona pélvica, y entonces provoca, estimula la evacuación menstrual, ¿ya? Hace la mostaza negra. Entonces, esta es para uso externo, no es para uso interno. Y vamos a mirar esta otra planta.
el marañón. El nombre científico es Anacardium occidentale L. Los nombres comunes, amarillo, anacardo, anacardio, árbol del cobo, caujil, crujir, chura, marañón, marañón rojo, marañón amarillo, marey, mercy, merey, paují. La parte utilizada es la corteza. No sé si en algún otro país le dicen otro nombre a esta planta. Alguno que me indique, a ver. Cachos. ¿Cómo? Cachos. Ya. El granito se llama cacho. Cachos. Ah, sí, que es Ajá. de ahí que se saca la mantequilla de cachos. Exactamente. También lo hacen. Sí, hermano. Bueno, entonces aquí vamos a utilizar la corteza. Los usos tradicionales de la corteza, cocimiento de la corteza. Recuerden que el cocimiento es para corteza que es un poco más duro. El cocimiento de la corteza es creado para el tratamiento de la diabetes, de dolores, de diarreas, resfriado. Entonces, para la diabetes, cocimiento de la corteza de marañón. Dolores, analgésico, para temas de diarrea, para resfriados, se ha utilizado tradicionalmente a través de años. Congestiones de tipo respiratorio, inflamación, dermatosis, problemas a nivel de la dermis, de la piel, sarpullidos, llagas en la piel. Se ha utilizado el cocimiento de la corteza. Se emplea localmente como astringente. Astringente quiere decir que seca. También se utiliza como cicatrizante en caso de heridas y úlceras bucales. En caso de estas úlceras bucales, se utiliza, se emplea localmente el cocimiento de la corteza de marañón. El extracto etanólico de la corteza se emplea como hipoglicemiante, o sea, nos ayuda a bajar los niveles de azúcar en sangre. El febrífugo, o sea, ayuda a bajar la fiebre y para incrementar también el apetito. La corteza del marañón. ¿Cuáles son los principales constituyentes? Bueno, en la corteza se han encontrado flavonoides, naftoquinonas, antraquinonas, alcaloides, taninos, esteroides, como el beta-cistoesterol, el campeterol. También, inclusive, se ha encontrado el colesterol allí y el estigmasterol, pero el contenido pues no es tan alto de colesterol como tal. Hace parte de esto el grupo de los esteroides. Tiene triterpenos y taninos condensados. Aquí tenemos el beta-cistoesterol, que es este componente. La actividad farmacológica del marañón, se ha evaluado la actividad antibacteriana frente a bacterias gram positivas y bacterias gram negativas de los extractos en etanol de las hojas y la corteza también. Obteniéndose resultados positivos en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos se han encontrado resultados positivos como actividad antibacteriana frente a bacterias gram positivas y bacterias gram negativas de los extractos de etanol de las hojas y también de la corteza. La administración a perros del extracto acuoso de la corteza y el extracto en hexano produjo actividad hipoglicemiante. Entonces, esta es una de las actividades que más se ha promocionado de la corteza del marañón. Actividad hipoglicemiante, o sea, que baja los niveles de azúcar en sangre. Una mezcla de los taninos obtenidos de la corteza mostró actividad en los modelos de edema plantar, o sea, acumulación de líquido a nivel de los pies, cuando se ha dado carragenina. O sea, son experimentos que se hacen, ¿no? Se le da carragenina, la carragenina produce un edema plantar, una acumulación de líquido a nivel de las pies, y también con poliartritis inducida con adyuvante. O sea, le dan sustancias para que generar una poliartritis,
una inflamación de las articulaciones en varias partes. Y para probar la actividad de la corteza de marañón y una mezcla de los taninos obtenidos aquí de la corteza de marañón mostró actividad en estos modelos, pero no presentó actividad en los modelos de enema plantar inducido con Destran, mientras que con carragenina sí. Sí tuvo un efecto a nivel de actividad en el edema plantar y en la poliartritis inducida. Se ha reportado que la fracción metanólica o sea, extracto con metanol de la corteza, obtenida de la partición metanol-hexano, o sea, una mezcla de los dos, del extracto etanólico de la corteza, inhibe con una concentración efectiva de 1 miligramos por mililitro. Inhibe con eso un poliovirus tipo 1, un astrovirus y virus de herpes simple, parvovirus bovino y parvovirus canino. Entonces, también tiene una acción estas fracciones que se hicieron de experimento con fracciones metanólicas, donde hay metanol y hexano, provocando una actividad o una inhibición de ciertos tipos de virus, inclusive el virus del herpes simple. También la fracción metanol, o sea, fracción o extracto con metanol obtenido de la partición metanol-hexano, del extracto etanólico de la corteza del marañón, no presenta citotoxicidad en líneas celulares de cáncer de colon humano y de riñón de mono. Entonces no presentó ese tipo de citotoxicidad en esas líneas celulares. También los extractos metanólicos y acuosos de la corteza fueron administrados por vía oral y también por separado a ratas diabéticas que se le formó esa diabetes a partir de estreptotoxina que le dieron a las ratas, generó diabetes, y esos extractos metanólicos acuosos de la corteza se le administraron por vía oral y por separado, y tanto las dosis moderadas como las altas produjeron una reducción significativa en las concentraciones de glucosa en sangre de forma dosis dependiente. Entonces quiere decir esto que el marañón, su corteza, sus extractos tienen una acción hipoglucemiante. Bueno, también pues en algunas experiencias que se hicieron con estas ratas, en ratas alimentadas con fructosa, a una dosis oral de 200 miligramos por kilo de peso durante 21 días, se mostró la actividad antidiabética del extracto metanólico de la corteza y se determinó en ratas con dietas modificadas y también en ratas alimentadas con fructosa. Entonces, la administración del extracto disminuyó significativamente la glucosa en el plasma. También hubo disminución significativa los triglicéridos, el colesterol total, la urea y la creatinina. El extracto no posee efecto sobre los niveles de fosfatasa alcalina, pero miren que tiene un efecto inclusive triglicéridos, colesterol total, urea y creatinina. La administración de este tipo de extracto. Entonces, las indicaciones más comunes del uso interno de la corteza del marañón es como hipoglicemiante y antiinflamatorio. Como hemos dicho, el modo de empleo oral, tomado, decocción con la corteza picada de unos 20 gramos en 1 litro de agua. 20 gramos de la corteza en 1 litro de agua en forma de decocción, una taza varias veces al día hasta que te acabes el litro de agua que contiene los 20 gramos de la corteza de marañón. La tienes que filtrar y te la tomas. Ya sabes que la decocción, ¿cómo se hace? Ya lo explicamos. ¿Qué contraindicaciones y precauciones hay que tener? No se reportan contraindicaciones para el uso de la planta.
El contacto de la piel con varias partes de la planta, por ejemplo, hojas, corteza, fruto o aceite esencial de los frutos, puede causar dermatitis en algunas personas y producir una respuesta alérgica, ¿ya? Algunas personas tienen alergias al marañón, con cualquier parte de la planta, las hojas, las cortezas, el fruto. Hay gente que consume el cachus y le da una respuesta alérgica. El consumo en dosis elevada de la decocción de la corteza y otras partes de la planta puede ser tóxico también a nivel del sistema nervioso central, dado el contenido que tiene ellos de catequinas. Entonces, es importante no tener un consumo en dosis elevada de la decocción de la corteza. Ya vimos que las plantas nos deben servir como coadyuvante, como acompañante en tratamiento, pero que no debe ser la base del tratamiento. El estilo de vida es la base del tratamiento. La planta simplemente se utiliza por cierto tiempo para que nos ayude en el proceso curativo, pero no es la esencia del tratamiento. En cuanto a la toxicidad, en la prueba de cocarcinogenicidad se observaron resultados negativos. Durante 30 días para el extracto etanólico de las hojas en ratas a dosis y no se vieron resultados negativos en cuanto a la toxicidad, pero como les repito, no se debe de abusar. Bueno, la administración del extracto no produjo signos clínicos, no produjo efectos adversos o muerte de los animales tratados. No se reportaron alteraciones en los órganos analizados histológicamente, o sea, se hicieron un estudio del tejido como tal, de los órganos, y no se reportaron alteraciones por la administración de este extracto. Y el extracto en éter de petróleo de la corteza fue probado para establecer su posible actividad mutagénica, carcinogénica y cocarcinogénica. Estos datos nos indican de que podemos utilizar esa corteza, pero moderadamente controlada y no abusar de ella, no tomarla para estar todos los días tomando esa corteza. Bueno, ya en el Departamento de Farmacia de la Universidad Nacional de Colombia se realizó un estudio de toxicidad aguda en ratones de la corteza de la planta de marañón, una dosificación de 200 miligramos por kilo de peso. Se observó un ligero aumento de la actividad motora y presencia de heces blandas. O sea, también haciendo esta experiencia se vio que podía mejorar también en algo la parte de la motilidad intestinal, cuando en temas de estreñimiento que podía ayudar. Bueno, en formas farmacéuticas y otras preparaciones tenemos la decocción de la corteza picada o molida y de esa manera también se utiliza. Bueno, hermanos, entonces les voy a pedir un favor y es el siguiente. Lo que pasa es que yo aquí tengo que viajar y estamos en la finca y estamos en invierno y tiene ganas como de llover y si me llueve me queda muy difícil salir de acá porque aquí es carretera destapada y montaña. Entonces, para uno poder salir tiene que aprovechar el momento que no está lloviendo cuando estamos en periodos de lluvia, porque se pone muy resbalosa la carretera. Entonces, yo creo que me va a tocar, bueno, no terminamos tan temprano tampoco. Entonces, me toca dejarlos por ahora y nos vemos en la próxima clase. Coloquen sus asistencias y vamos a terminar con una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das
Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras iniquidades. Ayúdanos ahora a seguir en esta noche. Danos un sueño reparador y ayúdanos también a aprender y poner en práctica lo aprendido. Gracias por tu misericordia con nosotros. Te lo pedimos y agradecemos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Nicolás. Que el Señor les bendiga y que a su hogar sin ninguna novedad.